¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Siempre con el afán de servirnos entre todos. A mí me ha tocado este tremendo privilegio de llevar la palabra del Señor. Y el tema de hoy es, hablemos un poco de la cruz. Porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos muchas cosas de la cruz, pero en realidad nos falta mucho que aprender, muchísimo. Así es que, pero antes, cuando estaba preparando el lugar acá, aquí tenemos un manzano que está creciendo y encontré esto de mis nietos. Y pensaba yo, fíjense ustedes la diferencia de las manzanas. Han tenido el mismo tiempo, han tenido la misma agua de riego, han tenido el mismo sol, pero fíjense la diferencia. Fíjese la diferencia. Podríamos pensar nosotros, estos hermanos son de la misma iglesia, han tenido la misma enseñanza, han tenido el mismo tiempo, pero fíjese el crecimiento. Esto está para botarse, esto está para sacarle todo eso que tiene malo, y esta completamente sana. ¿Cuál quieres ser tú, hermano? ¿Cuál de esas manzanas quieres ser tú? ¿Qué fruto es el que quieres ser tú en las manos del Señor? Así es que aprendamos, esforcémonos en conocer más de la palabra de Dios. Muchos cristianos creen que nosotros jugamos, que estamos jugando. Por ejemplo, estos son juguetes de mis nietos que los encontré ahí debajo, y son unos dinosaurios y ellos se asustan con esto y juegan y todo lo demás. Pero esto es un juego, una fantasía. La Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Y cuando nosotros como predicadores, como enseñadores, como profesores, como maestros, como lo que usted crea que somos, partimos de un supuesto. Primero, que Dios existe, que Dios es real. Segundo, que la Biblia es verdad. Y sobre esos supuestos nosotros enseñamos. Y cuando queremos saber más, bueno, vamos a enseñar por qué Dios existe y por qué creemos que la Biblia es verdad. Pero no es el momento ahora. Ahora lo que vamos a hablar es de la cruz, ¿Qué pasa en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Les podría contar un primer punto que dice que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Era una muerte necesaria y voluntaria, fue un acto de amor que busca nuestro bien, no el bien de Él. Jesús no buscó su bien, buscó el bien de nosotros. Él siempre miró a los demás. Estaba en la cruz y pensó en su mamá. Estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él siempre ha pensado en nosotros. Así que, como dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Se recuerdan las palabras que usó en la Santa Cena? En Lucas 22, 19. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, por vosotros es partido. Es una simbología, ¿verdad? No es que sea el cuerpo de Jesús, sino estamos simbolizando el cuerpo de Jesús. Lo mismo cuando bebemos el jugo de uva. Estamos simbolizando la sangre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús. Así que lo primero que quisiera que ustedes retuvieran es que Cristo murió por nosotros. El segundo punto que es interesante, según 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál es el segundo punto? Cristo murió en la cruz para llevarnos a Dios, para llevar nuestra persona en su totalidad a Dios. Sabemos que podemos morir, pero ese cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado si estamos muertos y va a ser transformado y somos vivos. Pero en la integridad nosotros vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Eso es lo que Cristo Jesús nos ofrece en la cruz. Por eso Él murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Note eso. El tercer punto, Cristo murió por nuestros pecados, Ahora, piense, el pecado, que muchas veces hay cristianos que yo observo y piensan que el pecado es como, ay Señor, perdóname, me equivoqué. Y no nos damos cuenta lo horroroso, lo horrible que es el pecado a los ojos de Dios. Recuerde, Dios, 3 veces santo, 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 santo. Eso es algo que nos debe hacer pensar siempre, que estamos ante un Dios santo, que nuestro Padre que está en los cielos es santo.
Y Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Bien, entonces el pecado es horrible y es lo único que me impide acercarme a Dios. Es un obstáculo insalvable. Nadie lo puede sobrepasar este obstáculo. Nadie. No, si usted está en pecado y Cristo no ha lavado su vida, usted nunca, jamás va a llegar a la salvación. Es por eso se predica Cristo, por eso se predica la cruz de Cristo. La Semana Santa, mucha gente ya se ha desvirtuado completamente, creen que es un fin de semana más largo, pero en realidad debiéramos celebrar con llanto el día que Jesús murió, porque murió por mí. Debiéramos terminar el día domingo con celebración, porque eso me dio la salvación. Cristo me dio la salvación. Ahora, esta palabra por nuestros pecados la usaron varios autores. Por ejemplo, Pablo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pedro la usó diciendo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También en el libro de Hebreo aparece, en Apocalipsis también aparece la frase. Es una frase que nos da a entender cómo insiste la Biblia en que Cristo, el propósito de la muerte de Cristo, no es poner un día en el calendario, no es celebrar un día en la semana, es salvarte, salvarme. Por eso murió el Señor Jesús, porque sabe que sin Él, todos los que no crean en Él van a la condenación. Un cuarto punto, si no me equivoco, Cristo murió nuestra muerte. Lo que debías morir tú, lo murió Jesús. Murió Jesús. Él vivió mi muerte. Así que vamos a estar siempre muy unidos con el Señor Jesús porque Él tuvo mi muerte. Y yo soy partícipe de esa muerte en el beneficio que trajo esa muerte para mí. Entonces, no fue simplemente la brutalidad, las consecuencias de lo bruto que fueron los romanos, lo bruto que fueron los testigos. Es un vínculo de castigo. Él sufrió nuestros pecados. Siempre, recuerde, el pecado está relacionado a la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pecado, muerte. Siempre está esa asociación. No olvide, usted peca, está asociada a la muerte. No que usted vaya a morir, pero sí Dios puede poner disciplina en su vida, hermano. Así que ojo. La Biblia entiende la muerte no como algo natural, y aquí muchos se pueden sorprender. La muerte no es natural, no es dentro de la voluntad perfecta de Dios, no. La muerte aparece después que Dios había hecho todo y encontró todo bueno. Vio Dios que todo era bueno. La muerte es un factor extraño en la creación buena de Dios. La muerte aparece como un juicio divino, pero ¿sabe? La muerte es tan anticreación, es tan contraria a lo que es la voluntad de Dios de hacer esta creación buena, perfecta. Es tan buena creación que Cristo, ante la tumba de Lázaro, fíjese en esto por favor, en la tumba de Lázaro, Él dice algo, o se relata de lo que Él hizo en Juan 11:33. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Ese estremecerse se usó del griego el verbo embriomaomai. Y ese se refiere a un bufido de caballos. Originalmente se usaba en ese sentido para demostrar algo con efusión, con fuerza. Y fue adoptado para expresar fuertes emociones humanas como el enojo, la indignación. ¿Y qué sintió Jesús ante la tumba de Lázaro? Sintió indignación, sintió enojo, porque la muerte es un enemigo. La muerte no está en el plan divino de Dios, en el plan perfecto de Dios. Él lo trajo como condenación, como castigo, como juicio. La muerte no es natural. Desgraciadamente nosotros la hemos tomado así como que ya es natural. Todos mueren. El Señor Jesús no puede aceptar la muerte. Y nosotros la hemos aceptado. Fíjese el grupo que acompañaba a Marta y a María. Ellos iban llorando, lamentando. ¿Por qué? ¿Por qué iban llorando y lamentando si Lázaro iba a resucitar? Porque ellos no tienen esperanza. Y la sin esperanza es negar la resurrección.
Los cristianos, cada cristiano que tiene a Jesús en su corazón, que el Espíritu Santo habita en su corazón, se goza pensando en la resurrección, o se goza cuando escuchemos la voz del Señor Jesús y nos llame a su encuentro. Nos gozamos porque nosotros físicamente vamos a morir, pero espiritualmente jamás vamos a morir. Así es que piense, la muerte que sufrió el Señor Jesús, la sufrió por amor a nosotros. Fíjese cómo Él tuvo que dejarse dominar por la muerte, dejarse dominar una vez que le entregó su vida, cómo Él estaba sufriendo por nosotros. Ahora, si Jesús no tenía pecado en su naturaleza, en su carácter, en su conducta, ¿por qué murió? A Jesús no lo mataron, no fue un mártir. Jesús entregó su vida. Y Juan 10:18 dice lo siguiente: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entregó su vida. Él entregó la vida que Él llevaba en Él. Él. La muerte no se acercó a Él, no podía, hasta cuando Él entregó la vida. Y Dios aceptó el sacrificio. Por algo Él grita en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo esta separación? Porque Dios en nadie admite el pecado, en nadie, eso lo sabemos. Pero Él murió en la cruz. Él murió en la cruz porque tiene un tremendo amor por nosotros. Y Él estuvo dispuesto a morir tu muerte, a vivir mi muerte. Y es algo que tú tienes que entender, el tremendo sacrificio que hizo el Señor Jesús por amor a ti. Por eso, lamentablemente, mucha gente que cree saber de la Biblia no entiende nada. Porque el conocimiento no es sabiduría. El conocimiento no me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es la fe en el Señor Jesús, en su sacrificio, en reconocer que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él entregó su vida. Ahora, ¿qué aprendemos de lo que hemos dicho anteriormente? Solamente 3 cosas quisiera mencionar de lo que se puede aprender de ahí. ¿Sobre qué cosa? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió para llevarnos a Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió nuestra muerte. ¿Qué aprendemos de ahí? ¿Qué aprendemos de esto que hemos conversado recién? Primero, nuestros pecados son terriblemente horribles a los ojos de Dios. Imagínense, Dios tomó la vida de su Hijo para que pagara el pecado del mundo. Él no dijo: ya, hijo mío, vamos a pasar por algo. No, hubo que pagar el pecado. Es horrible a los ojos de Dios. Entonces, la cruz nos revela cosas. Ahora, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? ¿La codicia de Judas? No. ¿La envidia de los sacerdotes? No. ¿La vacilante cobardía de Pilato? ¿Sabe? Fue nuestra propia codicia, envidia y cobardía. Es nuestro propio pecado el que llevó a Jesús a la cruz. Codicia, envidia, cobardía. Y agréguele todos los pecados que pueda agregar. Cristo se entrega para anular el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Un acta de decretos que hay en contra de los que aún no tienen a Cristo Jesús. Cuando la persona recibe al Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador. En ese instante el Espíritu Santo entra en tu corazón y la sangre de Jesucristo lava todos tus pecados. Es hermoso lo que Cristo dice. Y por amor recibes amor y misericordia y no castigo. Ahora, una vez que hemos entendido esto, ¿cómo podemos enfrentar a la cruz y pararnos frente a la cruz nosotros y orar de cuerpo suelto? No. Cuando nosotros nos enfrentamos a la cruz de Cristo y pensamos en la cruz de Cristo, lo primero que nos puede venir es vergüenza. Vergüenza por lo que hicimos. Vergüenza porque nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. Vergüenza. Vergüenza es lo primero que podemos sentir, y por lo que somos, por lo poco que hemos cambiado,
por lo poco que nos esforzamos por el reino de los cielos. Más, Dios pide más de cada uno de nosotros. Ahora, no podemos delante de la cruz sostener nuestra apatía. ¿Cómo podríamos ser apáticos con el Señor Jesús cuando Él se dio entero por mí? ¿Podríamos mirarlo a la distancia y decir, yo soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo sostener mi egoísmo cuando Él generosamente entregó su vida? Como Dios entregó generosamente su vida. Como el Espíritu Santo entrega generosamente su conocimiento, entrega generosamente su amor, su guía, su instrucción. ¿Cómo podríamos mostrarnos egoístas ante la cruz? ¿Cómo podríamos mostrar nuestra autocomplacencia frente a Él? Yo primero, yo quiero. Si allí reconociéramos sinceramente nuestro pecado y reconocemos que el pecado es horrible a los ojos de Dios, entenderíamos que si nosotros hubiésemos ido al infierno, sería un acto de justicia de parte de Dios, no injusto. No injusto. El otro día escuchaba a alguien decir en un medio de comunicación, bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está en los cielos. ¿Queremos culpar a Dios de las inundaciones? ¿Queremos culpar a Dios de las explosiones de Chernobyl? ¿Queremos culpar a Dios del coronavirus? ¿Queremos culpar a Dios? ¿Y qué ha tenido que ver Dios? ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios? ¿Cuántas veces nos ha llamado a su casa? Pero ¿cuántas veces hemos estado más preocupados de nuestro futuro, de nuestro bienestar, que de que la palabra de Dios se predique por diferentes lugares? Cristo paga el pecado, y al pagar el pecado se hace responsable de mi pecado, y Él me entrega su vida, ¿cierto? Pero ese pecado que yo le trasladé, hermanos, es horrible. Él tiene que asumir mi inmundicia, echársela encima y hacerse culpable. Entonces, lo primero que me enseña la cruz, lo primero que me enseña que mi pecado es horrible, horrible. Segundo punto, la cruz nos muestra el gran y maravilloso amor de Dios. ¿Por qué dirá usted? Bueno, ahí Dios. Uno de los atributos de Dios es la unidad. Nunca, jamás, en la eternidad se había roto ese vínculo de unidad. Pero aquí, de alguna manera, se distancia el Hijo del Padre y del Espíritu Santo para ir a morir por nosotros. No el Cristo Dios, sino el Cristo hombre, porque es un Dios hombre. ¿Cómo afectó? No se desunieron ni nada, pero ¿cómo habrá sido cuando Él grita, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él lleva en la cruz nuestro pecado, nuestra autosuficiencia. Yo puedo, yo sé que voy a ganar, yo sé que voy a obtener esto, yo sé. La autosatisfacción, mis placeres, mis preferencias. No podemos. Con ese pensamiento nunca vamos a reconocer que necesitamos a Jesús de manera urgente. Fíjese que 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y el 17 y 18 dice lo siguiente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A eso te invita el Señor. Él sabe que el pecado es horrible, pero te ama de tal manera que Él quiere que tú permanezcas como hijo de Él y que tú, que no conoces a Cristo, te transformes en un hijo de Dios, creyendo en el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque Juan 3:16, que pareciera tan fácil, es tan difícil. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, oh, te amo con todo mi corazón? Pero ¿cuántas veces has estado dispuesto
a morir por ese amor. ¿Cuántas veces? Entonces, piénsalo, medítalo, busca en tu corazón si realmente entiendes el amor de Dios. ¿Qué es lo que recomiendan de esta cosa del virus, del coronavirus? Que está en cualquier parte, que uno se lo puede pegar en la ropa, se lo puede pegar en la cara, en el pelo, en los zapatos, en todo. El pecado es igual. El pecado es igual y peor. Porque el pecado no se queda aquí pegado en la ropa, entra en tu conciencia inmediatamente. La codicia, la maldad, la inmundicia, la lascivia, entra inmediatamente en nosotros. Es más grave el pecado aún y más peligroso. Ahora, volviendo a Juan 3:16, la cruz nos muestra lo maravilloso del amor de Dios, lo maravilloso. Porque con toda justicia Dios podía habernos abandonado, habernos destruido, habernos condenado sin juicio, sin amor, sin nada, fuera. Y hubiese sido justo. Porque nada nosotros merecemos, nada. Entonces, Dios nos podría haber dejado aislados, solos. Estas manzanas aquí, si las dejo aquí unos días, se van a echar a perder. ¿Qué haríamos nosotros sin Dios? ¿Qué podríamos hacer? Nos moriríamos. Pero Dios nos dice, te amo, cree en mí. Fíjese que el vuelco en el corazón de un hombre fue, yo creo que en una tarde, en unas horas. Crucificaron 2 personas al lado de Jesús. Y una de ellas dice lo siguiente en Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Ningún mal. Jesús no hizo nada malo, no pecó en ningún sentido. No pecó con su boca, no pecó con sus pensamientos, no pecó en nada. En nada, y Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que revela la cruz? El tremendo amor de Dios, el tremendo amor de Jesús por nosotros. Cristo llevó en la cruz el pecado, la culpa, el juicio y la muerte nuestra. Nuestra. Entienda, Cristo murió en la cruz para salvarle a usted. Y yo debo tener una actitud en ese sentido, una actitud que se compadezca con lo que Él hizo. No puedo ser indiferente, no puedo ser una persona apartada, no puedo ser una persona que vive de la crítica. Imagínense que Jesús le pidieron, ¿y qué dices tú, maestro, cuando pillaron a la mujer en adulterio? ¿Qué dices tú, maestro? ¿Qué dices tú, maestro? Y Jesús escribía en el suelo, ¿verdad? Y les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Desde el mayor hasta el menor se fueron. Desde los que tenían más pecado a menos pecado, fueron saliendo de a poco, de a poco, de a poco. ¿Y qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Hermanos, nosotros no tenemos permiso para pecar porque ofenderíamos este gran amor que Dios nos da. Sería una ofensa a la cruz, sería una ofensa al sacrificio de Jesús si pecamos conscientemente. Conscientemente. Entonces, pensemos, el hombre, el criminal que estaba al lado de Jesús, dijo, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él lo reconoció. Después le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los 2 iban a morir en ese mismo día. Le ahorró el sacrificio de que podían durar 5 días, 10 días, no me recuerdo si hasta 14 días podían sufrir los condenados ahí en la cruz. Y tercero, que aprendemos de lo que conversamos al comienzo, que la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Fíjese, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Bueno, es una instrucción a los pastores, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos puso como obispos para apacentar, para alimentar. Bueno, este es el alimento que estamos llevando ahora, de esta forma. Pero lo que quiero recalcar es que
Jesús ganó a la iglesia, ganó a cada miembro de la iglesia que conforman la iglesia por su propia sangre. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese, al que nos amó, la segunda parte, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pregunta, ¿queda algo por pagar? ¿Queda alguna deuda? ¿Queda algún saldo insoluto de la deuda? Nada, nada. La salvación es gratuita, no hay nada que pagar. Jesús la pagó en la cruz. En la cruz Él entregó su vida por amor a nosotros. Y ese es el amor que nos cuesta entender. Ese es el amor que no podemos entender. Y como no lo podemos entender porque no queremos entenderlo, es que no lo practicamos como Jesús lo enseña. Si nos detuviéramos a pensar qué es lo que hizo nuestro Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro ambiente, en nuestro barrio, cambiaría. No somos personas que debemos andar enjuiciando a nadie. No, pero que esta persona, ellos no entienden, no saben. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos. Nosotros que tenemos la palabra del Señor y Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo la enseñanza. ¿Queda algo por pagar? No. Si tú aceptas esta salvación, eres salvo. Vas al cielo eternamente. Aunque mueras, Jesús te va a resucitar. Y si estás vivo, Jesús te va a arrebatar al cielo cuando Él venga. Entonces, el grito que Jesús da en la cruz, consumado es un grito de victoria. Es un grito de victoria. Consumado es. Obtuve la salvación. Mi Padre aprobó el sacrificio de mi persona por amor a ti. Para llegar a Dios, siempre debemos llegar en una actitud de humillación. Porque nos vamos a conversar con el vecino. Nos vamos a conversar con el hermano, con el hijo, con el papá. No. Vamos a conversar con Dios. Con Dios. Y Él está a la distancia de la oración. Si yo invoco el nombre de Dios, primero que nada, el Espíritu Santo está en mí. Jesús está atento porque me ama muchísimo y Dios quiere oír a sus hijos. Padre, Padre nuestro, como quieras comenzar, Él está atendiendo a nuestra oración. Estamos a distancia de una oración con Dios. No así la persona que no conoce a Cristo, porque no es hijo de Dios. Entonces, para llegar a Dios tienes que humillarte ante la cruz, confesar que pecas, que no mereces nada bueno, solo la muerte eterna si no tienes a Jesús, que mereces juicio, que debes dar gracias a Dios por el amor que Él te entrega, que nos ha entregado a nosotros. Y Dios, a los que oyen y no conocen a Jesús, reciban ese amor. ¿Y cómo lo pueden recibir? Creyendo en Dios, creyendo en Jesús. El que cree en mí, cree en el que me envió. Cree en Dios. Si tú pasas directo a Dios, Dios no lo acepta. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie. Es por eso que hay muchas religiones que tienen un error desde el comienzo. Ahora, debes además agradecer el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, lava tus pecados. Por eso yo puedo estar tranquilo. Por eso puedo decir, hermanos y hermanas, porque somos hijos de un mismo Padre. Jesús nos lavó y nos hizo hijos de Dios. Entonces, hermano, nunca olvidemos eso y podamos enseñar esto a otras personas más, a muchas personas más, para que puedan entender en la condición que están ante Dios. Y tú que no tienes a Jesús en tu corazón, tal vez puedas decir, ahora, Jesús, te ruego que seas mi Salvador. Porque no puedes llegar con arrogancia, con altivez y decir, bueno, te pido perdón y... No. Tienes que reconocer que no mereces perdón, que te has equivocado, que has cerrado el blanco, que mereces solamente el juicio y condenación.
Debes además dar gracias a Dios por su amor. Debes dar gracias a Dios y a Jesús por su sacrificio. Ruega que sea tu Salvador. Y pon tu fe en Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, no abandonemos esa fe. No abandonemos lo que hemos creído. Yo he ido tocando a los cristianos y a los no cristianos. Por si hay algún invitado o algún lugar que esté escuchando este mensaje, aprovéchalo, aprovecha, medita. Y termino con Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. Dios dice, venid luego, pronto, pronto, dice Jehová, y estemos a cuenta, arreglemos las cosas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren pecados muy graves o muy terribles, Dios te va a perdonar. Porque la sangre de Jesucristo es suficiente para lavar nuestros pecados. Anímense, hermano, a predicar la palabra de Dios. Anímate tú a recibir al Señor Jesús como tu Salvador. Y no olvide el ejemplo de las manzanas. Un árbol pequeño, pero dio este fruto y dio este fruto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, les invito a reflexionar, a pensar y, como siempre, arrodillarnos ante Dios para cambiar lo que debemos cambiar. Hermanos, Dios se complace cuando se hace su voluntad, no tu voluntad. Dios no está preocupado de tus planes, Él está preocupado de su plan. Su plan contigo, su plan con Él, con aquel, conmigo. Dios está preocupado de su voluntad. Que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima.